no recortaría los programas sociales más populares e importantes en Estados Unidos, el seguro médico para ancianos y personas de bajos ingresos, Medicare y Medicaid, y la seguridad social. Trump también había prometido que iba a reducir la deuda estadounidense, incluso fue una de sus principales plataformas de campaña. Sin embargo, ha violado estas promesas. El presupuesto y los sobregastos de Trump están llevando el déficit estadounidense a su nivel más alto de la historia, pasando $1 billón este año y subiendo aún más durante los próximos 4 años. El déficit fiscal bajo Trump este año ya ha aumentado en 77%, una realidad que contradice totalmente la narrativa de su gobierno sobre sus medidas económicas. La reforma de impuestos impulsada por Trump está teniendo un efecto muy negativo sobre la economía estadounidense. Los ricos ahorran millones de dólares y la gente de clase media está pagando miles de dólares más en impuestos. Y el país sufre porque pierde ingresos críticos para las necesidades presupuestarias. Las poblaciones más vulnerables sufren también, porque Trump está recortando los beneficios sociales, como el seguro médico subsidiado y el seguro social. $1.5 billones en recortes de estos programas, que para muchos son necesarios para su supervivencia. No obstante, hay un sector que está muy contento con el presupuesto de Trump: el Pentágono, que está viendo más y más dinero cada año. Ahora, Trump ha solicitado $750 mil millones para el presupuesto de defensa del 2020. Dinero sí hay para las guerras, pero no hay para los pobres. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Trump se ha comprometido a acabar con el déficit comercial crónico de Estados Unidos, pero este no ha dejado de crecer incluso en estos tiempos de guerra arancelaria con China y otros países. Además, el déficit presupuestario ha alcanzado niveles sin precedentes, excepto en tiempos de guerra. Pese a todo, la administración del presidente se mantiene bastante tranquila. Confiamos en que las históricas reformas fiscales, la desregulación, la política comercial y la liberalización de la energía en Estados Unidos continuarán potenciando nuestro crecimiento económico. No obstante, hay economistas que dicen que son exactamente algunos de estos programas y reformas de la administración del presidente los que han llevado a que las últimas cifras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos muestren un aumento del 77% en el déficit presupuestario durante los primeros 4 meses del año fiscal. En el déficit norteamericano, lo último que se necesita es un recorte de impuestos. Esto incluso ha llegado a provocar algunas protestas por parte de algunos miembros de la clase financiera norteamericana, que han declarado que no estarían en contra de pagar más impuestos, aunque pueda parecernos extraño. El presupuesto presentado recientemente por Donald Trump para el año 2020 no abordará este factor, que se considera uno de los impulsores de los crecientes déficits que han favorecido que la deuda estatal supere ya los $22 billones. El plan prevé un aumento del 5% de los gastos en defensa y recortes de $2,7 billones en los presupuestos de varios departamentos y agencias federales, entre ellos la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Educación y el Departamento de Estado. La propuesta presupuestaria ya ha chocado con varias críticas, incluso dentro del partido del presidente. En primer lugar, creo que lo que hace es preservar los recortes de impuestos que se aprobaron en el 2017 y beneficiaron de manera desproporcionada a las corporaciones y a los estadounidenses más ricos. Y luego utilizan ese aumento del déficit que se debe a los recortes de impuestos para justificar los enormes recortes en programas que ayudan a los estadounidenses muy vulnerables. En este caso, más de $1,5 billones en recortes en Medicaid, recortes en préstamos para estudiantes, recortes en programas de asistencia alimentaria, y creemos que eso es una prioridad equivocada. Promesas cumplidas. Ese es el subtítulo de los presupuestos presentados para el año que viene. Una afirmación que solo parece ser un intento de autoconvencerse o de convencer al resto de la población de algo que hasta el momento está teniendo unos resultados que evidencian justo lo contrario. Profundizamos más sobre el déficit estadounidense en tiempos de Trump y hablamos con Oscar Ugarteche. Él es economista de la UNAM y nos acompaña desde la Ciudad de México. Gracias, Oscar, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Oscar, ¿cómo evalúas el impacto de las políticas económicas de Trump sobre el déficit estadounidense? O sea, ¿por qué lo sigue aumentando en lugar de reducirlo como se había prometido? La reforma de impuestos de Trump ha sido un fracaso. Es que hay un problema doble en Estados Unidos. El primer problema
es que con la guerra comercial, Trump pensó que se iba a reducir el déficit externo, pero el déficit externo ha crecido. Y ha crecido porque le está vendiendo menos productos finales a China, pero le está comprando la misma cantidad de insumos productivos para Estados Unidos. Entonces, tiene un déficit externo mayor. Y en el lado fiscal, si le ha bajado los impuestos a las corporaciones y las corporaciones ya pagaban pocos impuestos, en el agregado, la presión fiscal de las corporaciones era 1.6% del PIB. Ahora es 1.5% del PIB. Con ese nivel de presión fiscal, no había por qué pensar que se iba a mejorar la situación fiscal. O sea, imposible. Con lo cual, bueno, lo que tienen es más déficit fiscal y más déficit externo. Oscar, ahora bien, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de los recortes en los programas sociales en Estados Unidos, como el seguro médico, subsidiado Medicare y el seguro social? Eso va a tener un impacto sobre la población en su conjunto y sobre todo sobre la población de las clases medias hacia abajo, ¿no? De las clases medias altas hacia abajo. Yo creo que eso no va a pasar, o sea, no van a poder recortar, finalmente no los van a dejar. Pero el impacto sería sobre un empobrecimiento en la calidad de vida desde los sectores medios altos hasta los sectores más pobres. Ya un último comentario sobre este tema, Oscar. ¿Crees que Trump sigue aumentando el presupuesto del Pentágono porque quiere asegurar el apoyo del sector militar? O sea, ¿se justifica realmente un presupuesto militar tan exageradamente alto? Pasan dos cosas con el presupuesto militar de Estados Unidos. La primera es que en este momento hay 8 guerras, que ya llevan 2 décadas, o cercano a 2 décadas. Entonces, ahí Estados Unidos se ha metido, yo creo que las ha fabricado, pero se ha metido en estas guerras y de alguna manera no tiene cómo salir. O sea, más que terminando la guerra, pero no hay cómo. O sea, no tiene cómo salir victorioso, no hay forma. Esa es parte del problema. La otra parte del problema es que todavía hay la idea de que el incremento del gasto militar va a arrastrar el crecimiento del Producto Bruto. Como sabemos, la economía americana no crece gran cosa. El año 18 sí creció, pero en general crece poco. Y están tratando de que crezca más. Pero aparentemente no lo logra. El accidente de Boeing es un síntoma de que hay un problema muy serio con la industria aeronáutica, por ejemplo. Entonces, hay un problema con la pérdida de competencia con la tecnología china, hay una pérdida de competencia con las nuevas tecnologías, no logran despegar, el redespliegue productivo no lo logran. Y entonces el gasto militar se supone que arrastra eso, pero aparentemente no es el caso. Entonces, ahí estamos. Entonces, hay un problema también con el tema militar. Bueno, ojalá el país no entre en una nueva crisis financiera. Muchas gracias a Oscar Ugarteche por sus comentarios con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias. No debería ser ninguna sorpresa que Donald Trump está llevando nuestro país a la bancarrota. Mientras enriquece aún más a los otros ricos, los pobres se empobrecen más. Su nuevo presupuesto evidencia que su prioridad no es y nunca ha sido los más vulnerables y necesitados. Su prioridad es acumular la mayor riqueza posible, cueste lo que cueste, para los demás.